de principio a fin, pero de repente no sabemos cuáles sí, cuáles no, cuál sigue vigente, cuál no sigue vigente. Ahí donde entramos en esta controversia de cuál es el papel de la iglesia y precisamente esta introducción, espero yo que a lo mejor no resuelva, pero ayude un poco a ver que hay tres tipos de leyes y no todas continúan hoy. La que continúa es la ley moral ratificada por Cristo en el Sermón del Monte y no solo ratificada, sino llevada a un nivel todavía más profundo. Oíste que fue dicho, no matarás, yo digo, no odies, a un nivel mucho más profundo, o sea, al nivel del corazón. Entonces creo yo que ahora, ¿cómo se le pide a alguien que no es creyente y que no tiene un nuevo corazón que profundice la ley a nivel del corazón? ¿A quienes a quienes les dio Cristo el sermón del monte? Fue a sus discípulos, al pueblo que lo seguían, no fue para todos. Entonces volvemos a este mismo esquema. Es la ley, cuando Dios da su ley, se la da a su pueblo redimido para que su pueblo sea diferente a todos los demás pueblos. No es para salvación, es porque ya es salvo, porque ya está redimido. Estos capítulos de Deuteronomio 19-24 son muy enfáticos en esto. ¿Qué es lo que va a hacer diferente a Israel de todas las naciones, especialmente estas siete que están siendo enjuiciadas? ¿No? Las demás naciones son diferentes también, pero no han llegado al colmo de estas siete. Por eso se les pide respeto a estas naciones que no son estas siete, pero a estas siete no se les da ninguna concesión. Solo a estas siete naciones es que Dios está mandando a Israel que debe de sacar de la tierra, deben de ser expulsados de la tierra. Y con la advertencia de que si Israel cae en lo mismo, también será sacado de la tierra. Eh, ya hemos comentado el movimiento, vamos aquí ya casi para entrar a la conquista, esa es nuestra ubicación en el esquema de toda la Biblia, y estamos obviamente en el cuarto momento donde Dios está ratificando el mismo pacto, pero extendiéndolo ya no a una familia, a una persona, sino ahora a un pueblo. Y eso es lo que Moisés es el mediador, pero el pueblo es quien debe de consolidar este pacto entre Dios y él. El pacto establece, yo seré tu Dios y vosotros serán mi pueblo, ustedes serán mi pueblo. Entonces lo que vamos aquí a revisar es hasta dónde el pueblo fue pueblo o a quienes considera Dios su pueblo y en este momento lo está definiendo específicamente a esta descendencia de Abraham, de esta línea de Isaac, de esta línea de Jacob, pero está incluyendo a los que vinieron con ellos como varios egipcios y varios de otros que como la esposa de Moisés que era cusita, era de Cus, de Etiopía. O sea, vemos que hay extranjeros y por eso también hay reglas de extranjeros. Y este pueblo, que es el con el cual Dios hizo su pacto en el desierto, independientemente de su etnia, pero en cumplimiento del pacto y juramento que hizo con Abraham, es al que se le está dando esta ley y con la cual van a entrar a la tierra prometida. Aquí hice rápidamente un esquema. ¿Cuál fue en el pacto con Adán? La promesa era vivir bajo obediencia. ¿Cuál fue la señal? El árbol de la vida. El alcance era para toda la humanidad. Falló Adán. Viene el pacto con Noé. Era preservación de toda la creación, de toda la naturaleza. La señal es el arco iris y el alcance es ya no solo la humanidad, sino todo lo creado. También Noé, y ahí vemos el asunto de la torre de Babel y desperdigados por toda la tierra. Viene luego Abraham. Abraham se le promete eh, pueblo, una tierra específica y una simiente, la bendición, ¿no? ¿Cuál era la señal? La circuncisión. ¿Y cuál era el alcance? Ya no está incluido aquí toda la humanidad y toda la creación, sino solo un pueblo. Y aquí vemos cómo Dios va, de alguna manera, como tipo embudo,
definiendo su plan hacia de toda la humanidad, la creación, a un pueblo, y va a llegar a un punto que es su nombre, Cristo. El tercer momento es con Moisés, ya no es solo un pueblo, es una nación. ¿Por qué ya van a ser nación? Porque ya van a tener una tierra y ya van a tener una regla y van a tener luego un rey. O sea, ya no es solo un pueblo caminando en el desierto, sino ya va a tener una configuración de nación con un territorio definido. ¿Cuál es la señal? El sábado era la señal de este pueblo y el alcance solo para la nación Israel y los que pertenecieran a esta nación geográfica. También fallaron y por eso fueron expulsados. En David viene un elemento más para el pacto, es un rey eterno, pero ya se reduce, ya no es todo el pueblo de Israel, es una tribu, ya no es toda la tribu de Judá, es una familia, pero no es toda la familia de Isaí, es solo un hijo, y no es el mayor, es el más pequeño, David. Vean cómo se va reduciendo todavía más el embudo y es Dios promete un rey eterno, el cual vendrá precisamente para cumplir todas las promesas hechas anteriormente. Hasta ahí queda toda la revelación de Dios y después es que vienen los profetas y dicen, falló todo, pero Dios hará un nuevo pacto y un hijo de David, o sea, lo último que acaba de revelar, es quien cumplirá todas las promesas del pacto, llevando hasta, por eso a Cristo también se le llama el superior a Moisés y el nuevo Adán. Y el hijo de Abraham también, porque le dice Moisés, le dice Jesús a los fariseos, si ustedes fueren hijos de Abraham, a mí me conoceríais porque Abraham vio, ¿sí? Abraham me vio. Es decir, Jesucristo se presenta como el que recapitula todo lo que se había prometido. ¿Qué es lo nuevo del pacto? Perdón y nuevo corazón. Toda la historia de la redención nos va a revelar el Antiguo Testamento que no podemos, que necesitamos un mediador y necesitamos ser perdonados. Y es por esto que el Evangelio va a hablar de eso, de perdón y un nuevo corazón. No necesitas cumplir reglas, no puedes. Lo que necesitas es venir corriendo al mediador para que seas perdonado. Tú no puedes, ni tú, ni tu familia, ni tu pueblo, nadie podrá nunca llegar al criterio de la santidad de Dios. Por eso requerimos de Jesucristo como mediador y venir a Él precisamente para perdón y que nos dé un nuevo corazón. ¿Cuál es la señal del nuevo pacto? La cena del Señor está estipulada por Cristo mismo como la señal con la cual va a ser conocido su pueblo en esta nueva era, en la era del nuevo pacto, ¿no? Y el alcance es para todo el pueblo de Dios, ya no para una etnia, ya no para un reino, ya no es para todo el pueblo de Dios. Y el Nuevo Testamento se encarga de recalcarnos que el pueblo de Dios es todo aquel que crea en Cristo de toda lengua, puebla, nación. Y con eso va a terminar Apocalipsis. Ese es el pueblo de Dios del cual Dios siempre estuvo pensando en él y a partir de ahí estableció su pacto. Ya yéndonos a esto, pues es solo colocar Deuteronomio en todo este proceso. ¿Qué es Deuteronomio? Es la ley revelada, pero no es un código moral para portarse bien, sino es las estipulaciones necesarias del pacto de gracia, lo que debía de cumplirse para que el pacto fuera válido, pero administrado bajo Moisés y pues ya vimos que lo que acabo de comentar no cubrieron el requisito, pero son las estipulaciones necesarias para mantener este vínculo con Dios de santidad. Ahí están establecidas. ¿Qué nos anuncia entonces Deuteronomio? Apunta la pureza y la santidad de Dios, pero que van a ser cumplidas hasta en la obra redentora de Cristo. Él es el único que puede cumplir esta justicia perfecta y traer este reino eterno. Todo lo que Deuteronomio va a hablar en estos capítulos va a ser sobre lo que es la justicia, el pueblo no lo cubrió, lo que es la guerra, el pueblo no lo cubrió,
lo que debe ser una familia y lo que debe ser una pureza. O sea, todo esto que vamos a leer en Deuteronomio apunta a Cristo. No son reglas morales con la cual si vives así, Dios te va a aplaudir o vas a estar mejor delante de Él. Es más bien para mostrarnos el estándar de santidad y justicia que Dios pide y que Cristo cumplió. Entonces, comenzamos con el capítulo 19, nos va a hablar de las ciudades de refugio. ¿Por qué son tan importantes las ciudades de refugio? Para distinguir entre homicidio accidental y asesinato premeditado. Era una salida que tenía el pueblo para aquellos que no habían hecho algo de manera deliberada, porque el que asesinaba deliberadamente recibía la misma pena, tenía que ser muerto. Vuelvo a insistir, esta regla era para este Israel, para que entendiera la santidad de Dios que habitaba en medio de ellos, ¿sí? Pero Dios entendía que había situaciones accidentales y por eso fueron creadas estas ciudades de refugio. Dios protege la vida de su pueblo y asegura que la tierra no debe ser contaminada con sangre inocente. Otro criterio, ¿cuándo es contaminada una tierra? Cuando sangre inocente muere en ella. Entonces, eh, si vamos a esto, ya no hay tierras santas. Todas han sido contaminadas con sangre inocente. Y es por eso que Dios aquí pone el estándar, el criterio. Aquí no es eh, 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 lo que Dios le está diciendo, Canaán es santa. Lo que le está diciendo es, Canaán ha sido contaminada por todo lo que están haciendo estos reyes y estos pueblos. Tú vas a entrar a purificarla. Pero cuídate tú de no hacer lo mismo porque contaminarás también la tierra. Y si la contaminas, también serás expulsado. Cosa que sucedió. Es por esto que la tierra misma es testigo de cuando hay contaminación de sangre inocente, que muere sangre inocente sobre ella. Entonces, esta es la justicia de Dios. La justicia de Dios es, no debe morir ninguna sangre inocente. Veámoslo ahora en perspectiva con la tierra santa de Israel, como hoy se quiere denominar. Permitió que se derramara la sangre más inocente que ha habitado sobre este planeta. Vean entonces que no es la tierra en sí, porque basándonos en el criterio de Deuteronomio, su tierra es la más contaminada. Entonces el criterio bíblico es que toda la tierra ha quedado contaminada porque todos hemos, de una u otra manera, derramado sangre inocente. Entonces hay que refugiarnos en alguien que pueda purificar la tierra. Por eso Cristo promete, cuando Él venga, un cielo nuevo y una tierra nueva purificada con fuego para que toda esa contaminación de toda la tierra, no de solo unas secciones, toda la tierra será purificada. Y también implica aquí que las ciudades de refugio ayudan a que los inocentes no sean considerados culpables y sean protegidos mientras se daba el proceso. Las ciudades de refugio no eran cárceles, eran lugares en donde la persona podía estar en tanto se averiguaba qué había pasado. Si se determinaba que él no había sido culpable, él se quedaba viviendo ahí hasta que el sacerdote muriera. Pero si se dictaminaba que sí había sido culpable, entonces los sacerdotes lo ponían a disposición y ellos mismos daban el dictamen porque los que tenían que dar prácticamente la sentencia eran ellos mismos. Y recuerden aquí que la sentencia era comunitaria, no era de un juez, todo el pueblo tenía que participar en esta muerte para que el mismo pueblo entendiera que cada que una persona muere en la tierra es responsabilidad de toda la comunidad, no es un asunto privado, es un asunto de todo el pueblo. Y ¿cuáles son estas seis? Le dice Dios, van a ser tres de un lado del río y tres del otro lado del río. Ahí están los tres lugares de refugio, al norte, una al centro y una al sur de cada lado, para que así cualquier persona pudiera tener acceso y refugiarse.
Las más conocidas obviamente son Ramot de Galat del lado derecho, del derecho del Jordán, y Siquem, pero también Hebrón. Entonces, cuando vean estos nombres en la Biblia, recuerden que eran ciudades de refugio, ciudades levíticas. Hebrón, Siquem, Golán, Ramot, Cades o Becer, son las ciudades de refugio y luego van a ser muy mencionadas durante todo el recorrido porque ahí sucedían cosas, pues precisamente por esta condición especial que tenían, en donde no solamente estaba habitada por levitas, sino eran lugares especiales que deberían de dar refugio a los vulnerables, a los inocentes que, que no habían sido culpables de lo que se les acusaba. Entonces, otra cosa que nos trae este capítulo es los límites de la tierra, una vez más recordando que cualquier persona que moviera sus linderos, ¿cómo marcaban sus linderos? Pues hoy los hacemos por GPS y demás, pero anteriormente era con piedritas o con cerquitas, pero era tan grave esto en ahora que entraran a la tierra prometida, que cualquiera que moviera un lindero, eh, quitándole propiedad a su vecino, era considerado también grave, porque el dueño de la tierra es Dios, no eran ellos. Entonces, aquí una vez más, este robo de la tierra solamente por mover un poquito el lindero, también era considerado grave porque la tierra era de Dios y Dios se la estaba entregando a cada familia en lo que le correspondía. Entonces, no estaba permitido esto, pero vean aquí que aquí no era un agravio entre vecinos, no era un problema vecinal, era un asunto con la ley de Dios, era un asunto pactual, era, el, era un criterio con el cual se evaluaba si el pueblo per, permanecía fiel al pacto o no. Yo podía, sin que nadie se diera cuenta, mover mi lindero y pensar que no estaba yo afectando a nadie, pero el pacto se estaba rompiendo. Algo similar a cuando Moisés bajó y estaba el becerro de oro. O sea, el pueblo tenía que entender la importancia que tenía lo que hacían en lo individual, lo que hacían en lo privado, lo que hacían en lo público, porque ellos eran el pueblo del pacto y todo lo que hacían tenía que ver con violar el pacto y si lo violaban, las maldiciones del pacto venían sobre todo el pueblo y si obedecían, las bendiciones venían sobre el pueblo. Entonces ellos tenían que vivir con esta idea clara de que eran el pueblo del pacto, no eran cualquier pueblo. Entonces aquí es donde aplica la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. No es una ley cruel. Para esa época lo que estaba diciendo es, nadie se exceda en los castigos. Los castigos deben de ser correspondientes al delito. No se puede castigar a alguien por un delito menor con un castigo mayor, o al revés, con un delito mayor con un castigo menor. Ojo por ojo, diente por diente, no da a entender que se la pasaran sacando ojos y dientes a cada quien, sino es un eslogan, digamos, para decir el castigo debe de ser del mismo tamaño, del mismo nivel, debe corresponder justamente con el delito. Ese es el principio que hay detrás de la famosa ley del talión que Dios aquí se los estipuló para que ellos no dieran lugar nunca a la venganza, sino que siempre buscaran que los sacerdotes definieran el tamaño del delito y el tamaño del castigo para que ellos no lo hicieran por su propia mano. Entonces, volvemos otra vez a lo mismo. La justicia en Dios, el tamaño del delito corresponde al castigo. Cuando Dios dice que un pecado merece la muerte es porque ese pecado tiene ese tamaño de delito. Cuando Dios reveló que solo Cristo podía cubrir nuestro pecado, nos está revelando que el tamaño de nuestra sentencia era infinito, que solamente su propio Hijo podía cubrirlo. No es menor lo que merecíamos, porque si no, no hubiera tenido que venir su propio Hijo. Lo que aquí está revelado en Deuteronomio es la magnitud de nuestra culpa delante de Dios por nuestros pecados, es del tamaño de el Hijo de Dios y su muerte. Esa es la magnitud. Dios no es injusto para castigar con algo grande
algo pequeñito. O sea, si yo pensaba que mis pecados no eran tan graves, hay que recordar el precio que se pagó por eso para que en este tenor de Deuteronomio veamos que es el mismo nivel de juicio, es el mismo nivel para tu sentencia. No es menor lo que nosotros somos. Y no hemos pecado menos que los delincuentes y prostitutas y todo lo que Jesús le decía. Es más, le decía a Jesús, ellos van adelante de ustedes en el reino de los cielos. O sea, no sentirnos mejor porque no estamos en una cárcel o porque no hemos hecho cosas graves. Es tan grave en la santidad de Dios el que mata como el que odia internamente a su hermano. Es tan grave en la santidad de Dios el que comete adulterio como el que codicia. Entonces vean que es un momento para, como cuando leemos la ley de Telión, es para sentir la magnitud de nuestra sentencia y la necesidad de nuestro Redentor. Para eso nos ayuda a los creyentes leer nuevamente Deuteronomio. Entonces, también aquí se pone otro criterio. No se puede acusar a alguien nada más así. Tiene que haber mínimo 2 o 3 testigos para condenar a alguien. Pero si esas acusaciones de esos testigos son falsas, pues se les viene a ellos también viene el juicio de Dios. O sea, recordar que todas estas reglas eran en, en la idea de mantener el pacto de Dios en obediencia. O sea, si ibas a solucionar un problema metiendo testigos falsos, no significaba que ya se arreglaba el problema. Ponías en más problemas a todo el pueblo porque violabas también doblemente el pacto de Dios. ¿Sí? Uno por no asumir la responsabilidad y otra por mentir con testigos falsos. O sea, todo esto tiene que ver con Israel como pueblo del pacto. Era tan importante. El sistema bíblico de justicia es principalmente restaurativo, pero también es comunitario y proporcional. Así es lo que Cristo hace. Cuando Dios aplicó su justicia en Cristo, restauró a los que estábamos caídos por medio de su sangre. Comunitario, es decir, vino a salvar un pueblo, no a una persona. Y proporcional, la magnitud de nuestro pecado merecía esa magnitud de la muerte del Hijo de Dios. Esa es la idea que nos está aquí revelando Deuteronomio y obviamente Cristo es nuestro refugio perfecto, ya no porque seamos inocentes, sino porque realmente somos culpables. Entonces es ahí donde corremos hacia Él y cuando escuchamos en los salmos de David que dice, Dios es mi refugio, Él se está refiriendo a esto cuando vemos en el Nuevo Testamento en donde Cristo en hebreo se nos dice que Él es nuestro refugio final, donde el pecador haya asilo completo de todas las maldiciones que estaban sobre Él, precisamente nos están hablando de que Él es el cumplimiento de esto que se anunció, de esta salida que Dios procuró con estas ciudades de refugio. Dios siempre establece el estándar, pero también establece la solución. Dios siempre establece la justicia, pero siempre con misericordia. Pero también cuando Jesús habla de que Él es el testigo, o sea, Él es el que da testimonio, Él es el que va a atestiguar delante del Padre que nosotros somos de Él. Su testimonio es verdadero, es fiel. No hay manera de que su testimonio sea torcido o escondido o tenga doble intención. Justamente por eso Él es nuestro testigo, no nosotros, sino Él. Yo no puedo dar testimonio de alguien más, pero si Él da testimonio de mí delante del Padre, estoy libre, no por mi propia justicia, sino porque Él está dando testimonio de que Él cubrió mi pena. Esa es la importancia que tiene el que Cristo sea el que cumple este criterio que establece Deuteronomio. Luego viene aquí los criterios que van a usar para la guerra. Esta guerra santa, conocida hoy así como guerra santa, pero es juicio de Dios sobre 7 naciones. No es una guerra tirada al azar, ni una guerra porque me caen mal o una guerra de ningún tipo. Es una guerra de juicio. Dios les establece qué lugares y qué pueblos y no pueden meterse con los demás. Y entonces
Jehová les recuerda que es la pelea, esa batalla es de Jehová, no es de ellos. También les dice que va a depender esta guerra de su fidelidad pactual. Es decir, que tienen que hacer exactamente lo que Dios les dice y no pueden tomar nada del botín. No es una guerra para adquirir propiedades, no es una guerra para quedarse con sus tierras o quedarse con sus riquezas. Es una guerra por juicio. Y es aquí donde va a aparecer la palabra anatema. Cualquier persona que entrando use o tome para sí mismo algo del botín va a violar el pacto y debe también de ser eliminado. Es decir, este elemento también es otro criterio que está establecido en Deuteronomio para cómo van a ser las guerras. Las guerras no son ni de conquista, ni de apropiación de territorios, ni de apropiación de riqueza. Son guerras de juicio, por lo tanto no deben de tomar nada para ellos, absolutamente nada. Y además, quien va a pelear y a dar la victoria es Dios, no ellos. Es por esto que se les dice que los del pueblo que se acaban de casar o acaban de construir una casa o acaban de tener una viña, que no vayan. Incluso también se les permite a los que son miedosos que no vayan. ¿Qué está insinuando aquí esta regla? Que la victoria no depende de la cantidad de soldados y que Dios jamás va a mandar a personas que apenas están disfrutando los frutos de lo que han logrado con su trabajo o con su esmero por esta guerra. Dios les está mostrando que aunque vayan pocos, Él les va a entregar esas naciones en sus manos. La guerra es de Jehová, el juicio es de Dios, no es de ellos. Y es por esto que es interesante que se les exima de la guerra a todos aquellos que se acaban de casar, los que acaban de adquirir su casita o a los que acaban de sembrar ahora sí que sus campos, para que disfruten de la cosecha y disfruten de lo que acaban de obtener y al mismo punto a los que son miedosos. Pero también aquí mismo en este capítulo se estipula que le va a ofrecer Israel la paz a aquellos pueblos que no sean ninguno de estos siete. La primera instancia de Israel para mostrarse como pueblo del pacto y un pueblo distinto es ofrecer paz, no ofrecer guerra. Es guerra a los que ya están enjuiciados por Dios, pero paz a los que están más lejos de estos siete territorios. Y solo en caso de que ellos se nieguen, es que entonces Israel se defenderá. Bien claras están las estipulaciones aquí de la, de la, este, de la guerra y es importante aquí el rol de los sacerdotes para indicar que esta guerra no es del pueblo, es un juicio de Dios. Es el sacerdote quien debe de animar al pueblo antes de la batalla y tiene que recordarles al pueblo que no olviden de quién es la guerra, que no olviden quién es el que está decidiendo esta guerra. ¿No? No fue un consenso militar, no fue un asunto de los dirigentes, fue un asunto de Dios. Y la otra es que eh, eh, ya lo comenté, que se ordena que quienes van a estar exentos de esta guerra y las ciudades que estén lejos se les va a ofrecer la paz, pero a las siete ciudades sí se consideran anatema totalmente, malditas, es decir, deben de ser destruidas porque ya están bajo maldición y no puedes tomar nada de ellas porque ya todo eso está bajo maldición. Esa es la importancia que tiene. Y otra regla importante que Dios les da, no destruyas árboles, le dice, porque ellos no pueden venir a pelear contra ti. Vean este criterio tan interesante que se da vean, hace cuántos años que se dio este criterio para la guerra. Ellos no, pero además, cuando tú ocupes esa tierra, ellos son los que te van a alimentar. Así que aquí Dios está indicando que en esta guerra que va a efectuar Israel, que mal llamada de conquista, yo le pondría más bien guerra de juicio de Dios, es para eliminar a estos siete pueblos que ya han llegado al colmo de la maldad y están haciendo cosas terribles que los demás pueblos, aunque son idólatras, no han llegado a tanto,
pero también se les pide cuidar la vegetación, cuidar los árboles y porque la tierra no es culpable, la tierra es la que se está quejando y entonces ellos tienen que tener este cuidado de la tierra, ¿no? Dios preserva la creación como se lo prometió también a Noé. Eh, Cuando hablamos de guerra, ¿cómo tenemos que leer este pasaje para no quererlo traducir en la actualidad como si nosotros también tuviéramos el derecho de aplicar guerras o dictaminar guerras? Eh, el criterio es, esto anunciaba precisamente que Cristo venía a pelear con los enemigos de Dios, a los que ya estaban bajo maldición de Dios, a los que ya estaban con este juicio de Dios definido, que son el diablo, la muerte, el pecado, y él venía precisamente para aniquilarlos y destruirlos, pero venía a ofrecer la paz a aquellos que se encontraban lejos de esta, oportunidad del pueblo, que el pueblo tenía. O sea, hay un pueblo, sí, pero hay paz también para aquellos que no son parte de estos que van a ser enjuiciados. Entonces, Jesús es el guerrero que despojó a los principados, eso también lo aclara con Colosenses, él despojó, la palabra despojar da a entender como un guerrero que le quita todo y vence, y lo hizo otra vez en la cruz. Todo lo que sucedió en la cruz, ¿sí? Su victoria está asegurada para su iglesia. Él sigue ofreciendo la paz a todos aquellos que se quieran acercar a Él. No es una paz como el mundo da, como Él mismo estableció, y Él tiene la victoria asegurada. Esta es la idea que se está, sí, al leer Deuteronomio tenemos que llegar hasta dónde llegó el cumplimiento. Tenemos que verlo. Luego viene otro, dice, cuando ya estés en la tierra, dice el capítulo 21, y de repente te encuentres a alguien que está muerto en el campo y que nadie sabe qué pasó, la muerte incierta, como se maneja, primero dice, tienes que contar los pasos a la ciudad más cercana y hablarle a los ancianos, los sacerdotes que estén en esa ciudad, y primero tienen que expiar la tierra, un sacrificio con sangre para limpiar la contaminación. Vean que está indicando aquí Deuteronomio que las muertes, aunque nadie sepa quién lo hizo, la tierra sí, y la tierra pide que sea, que haga justicia, ¿sí? Y es por esto que aquí el criterio es, los sacerdotes tienen que ofrecer un animal que no haya sido montado, que no haya sido usado para para trabajo y en un lugar, en un pedazo de tierra que no haya sido cosechada, que no haya sido usada, sino prácticamente virgen, y ahí tendría que derramarse la sangre y hacerse todo este ritual para quitarle la contaminación a la tierra. Esto nos recuerda obviamente cuando Caín mató a Abel y nadie lo vio, y Dios le dice, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. O sea, vean que esto puede parecernos ahorita fuera de lugar en nuestra época, pero no hay que olvidar que Dios sabe perfectamente cómo está la contaminación real de la tierra por las muertes inocentes en todo el planeta. Y además la tierra funciona como testigo delante de él de todo lo que está sucediendo. Aun cuando nadie encuentre a los acusados o los encubran, o él sabe perfectamente cuál es la situación en cuestiones de sangre inocente derramada. Lo único que puede limpiar esto es la sangre de algo limpio. Y es por esto que la sangre de Cristo no solamente va a purificar, eso que hizo en la cruz Jesús no fue purificar solamente a su pueblo, sino implica también la redención de toda la creación. El día que Él venga, la creación gime esperando ese gran momento donde cielos y tierras serán renovados, serán hechos nuevos, precisamente por la obra grandiosa de redención que Cristo hizo. El siguiente tema que toca aquí es el tema de la herencia, el primogénito. Y vean cómo va a decir aquí la regla de Deuteronomio. Si un hombre tiene dos esposas, una amada y la otra aborrecida, por decirlo de alguna manera, quizás lo diríamos en términos actuales, una con la que vive y la otra con la que ya se divorció. Aborrecida es que ya no está con ella o algo así.
pero el primogénito es de la aborrecida, dice. Al primogénito le toca por derecho la doble porción y no a la que ama, no a la que está. Es un poquito a lo que vimos con Jacob y Raquel y Lea, que el derecho de primogenitura le correspondía a Rubén, porque era el hijo, aunque no era de la amada, era el primer hijo, pero Rubén lo perdió. No, no es que no se le diera porque se lo quisiera dar Jacob al hijo de su amada Raquel, sino que en este caso él perdió el derecho de primogenitura y se fue dando hasta que se le quedó a Judá. Judá es el que va a tener este derecho porque también Simeón y Leví, que era el segundo y el tercero, también hicieron cosas muy graves. Entonces, aquí en este caso se está privilegiando al primogénito, aun cuando sea de la mujer no amada, al primero de tu vigor. Pero luego va a hablar del hijo rebelde. Vean lo interesante que está aquí dando Deuteronomio. Justamente el hijo rebelde debe de ser extirpado, debe ser apedreado, debe ser sacado. En términos, digamos, a lo mejor más actuales diríamos, queda fuera, ¿no? Pero aquí está, es por derecho el primogénito, aun cuando sea de la mujer que tú no amas y que aborreciste y que ya no tienes. Él es el que merece la primogenitura. Pero también hay que tomar en cuenta quiénes son rebeldes delante de Dios. No solo cuando hay rebeldía a los padres, no solo es rebeldía a los padres, también es rebeldía delante de Dios. Entonces, por un lado, Dios establece soberanamente quién es el primer hijo de cada quien, pero por otro lado, también Dios recuerda la santidad que debe de permanecer en las familias. Entonces, es tanto el primogénito, pero que sea obediente. Y ese es, una vez más, Cristo. No hay cosa que no leamos que no apunte a Cristo. Él es el primogénito, pero es obediente hasta la muerte. Entonces, siguiendo con esto, también vemos varios puntos aquí. Hay uno importantísimo que va a mencionar este capítulo que dice de la persona que sea colgada en un madero es maldito, es la persona ejecutada y colgada, puede ser en un madero, no precisamente se habla de una cruz, sino un madero hace referencia también a un árbol, a alguien colgado, puede ser un ahorcado o puede ser alguien ejecutado, cualquiera que sea la razón, y ya recordamos nosotros que en el Nuevo Testamento, pues colgado también era alguien en una cruz, en un madero, porque también era extraído del árbol, ¿no? Pero aquí el punto es que es alguien que está entre el cielo y en la tierra, que quedó en medio, ¿sí? Esta persona colgada es maldito por Dios y no debe de profanar la tierra santa. Esta maldición que pesaba sobre los colgados, Cristo también la asumió y él fue colgado en un madero y con esto absorbe la maldición cósmica en la cruz del Calvario, de tal manera que también esta maldición quedó descubierta, quedó cumplida. No hay ya esta maldición, eh, ya no sigue vigente, digamos, no porque haya quedado eliminada, sino porque fue cumplida. Dice Deuteronomio 21-23, maldito por Dios el que es colgado en un madero. Y en Gálatas 3:13 justamente nos va a decir que Cristo tomó nuestro lugar bajo la maldición de la ley del pacto, para que nosotros recibiéramos la bendición del pacto. Justamente Él asume todas las maldiciones que vamos a encontrar aquí, que ya vimos en Levítico algunas, pero ahora en Deuteronomio más cuando entran a la tierra. Cristo una por una las fue asumiendo para que sobre nosotros no aplicara ni una de ellas. Él asumió todas y además nos dio las bendiciones que ni siquiera merecíamos. Ahí está, su misericordia es no nos dio lo que sí y su gracia es
nos dio lo que no merecíamos. Ahí están aplicadas las dos, su gracia y su misericordia. En el capítulo 22 va a ser más extensa esta idea de qué significa amar al prójimo. Y le dice, si tú encuentras un animal de tu prójimo por ahí extraviado, tú tienes que protegerlo hasta encontrar de quién es. O sea, alimentarlo, ver, cuidarlo hasta que lo devuelvas. Vean, vean todo lo que iba a implicar para este pueblo vivir en la tierra. No era nada más de que ya ocupamos la tierra y listo, ya cada quien con sus propias reglas y yo ni conozco a mis vecinos ni me interesa cómo viven. No, aquí era un pueblo del pacto, diferente a todos los pueblos del mundo, los que habían existido antes y los que debían existir después. Por eso la vara estaba altísima y esta atención al prójimo, protección del prójimo, tenía que ser un criterio de este pueblo, que obviamente Israel lo olvidó con el tiempo. Otra cosa muy importante que va a mencionar capítulo 22, la distinción, el orden que Dios puso en la creación. No revuelvas esta tela con esta tela, no revuelvas estos granos con estos granos, que los hombres no se pongan ropa de mujer ni las mujeres de hombre y todo esto. Todo este paquete de reglas lo que está diciendo es, observa bien el orden con el cual Dios creó todo y mantén ese orden. Hay una regla implícita en todo esto, que es lo que Dios une, que el hombre no lo separe, y lo que Dios separa, que el hombre no lo una. Esta es una regla con la cual Israel tenía que vivir todo el tiempo. Vuelvo a repetir, no porque actualmente sea pecado combinar ropas o telas o trigo, sino la importancia que tenía Israel de distinguirse de todo lo demás, porque en la medida que mantuviera este orden hasta en la misma creación en la tierra, iba a ser productiva, iba a ser fértil, iba a fructificar esa tierra. Entonces aquí es obviamente la que siempre resalta es esta idea de no vestirá el hombre ropa de mujer ni la mujer de hombre, y dices uno, ¿cómo podían aplicarlo ellos en una cultura donde todos vestían túnicas? Obviamente hay un principio detrás de todo esto mucho más fuerte que solamente la ropa. Lo que se está refiriendo es a la apariencia de un hombre o de una mujer debe de ser tan clara que nadie debe de confundirlo con que es algo que no es. Muchos utilizan esto para decir, ven, por eso las mujeres no deben usar pantalones y que pues los hombres con falda de allá de Escocia o que las túnicas que todavía existen en los países árabes, ya no, eso está fuera de lugar. No tiene nada que ver con la forma de la ropa, tiene que ver con que nadie sea confundido, tiene que ver con el engaño, tiene que ver con lo que Dios creó, con el orden dado en la creación. Lo que Dios creó hombre, que se vea que es hombre, lo que Dios creó mujer, que se vea que es mujer. Es decir, nadie externamente a la persona debe de confundirse por la ropa o por cualquier otro tipo de accesorio para que piense que esa persona que está viendo es algo o es de otro género del que no está viendo, ¿no? Entonces tiene que ver esto con el respeto al orden creado. Dios creó, en el principio creó Dios al hombre, varón y hembra los creó. Tiene que ver con lo que la naturaleza misma indica en nuestros cuerpos cuando nacemos. Entonces esto es muy importante, sobre todo en nuestra época, es conservar este orden de la creación, porque en la medida que se conserve este orden de la creación, obviamente tiene continuidad una nación, tiene continuidad, hay fertilidad, hay todo esto que conlleva las bendiciones del pacto. Pero, ¿a qué apuntaban esta distinción clarísima? Justamente a Cristo y a su iglesia. No hay que revolver que como si Cristo fuera uno más de la iglesia o sea igualito, o sea, esta distinción es tan importante porque indica que aunque Él se hizo hombre, no es solamente un hombre, Él también es Dios y la iglesia es diferente a Él y la iglesia, así como en la creación, salió de Cristo, no al revés.
No inició Dios la creación con una mujer dando a luz un hombre, que bien Dios pudo haberlo hecho así. Dios decidió primero crear un hombre y luego una mujer, y después es que vino el fructificad y multiplicaos. Es decir, lo que está revelando el orden de la creación no es superioridad de unos y otros, es un orden establecido por Dios, porque así es como Él se revelaría al final del tiempo en Cristo. Un hijo de Dios hecho hombre, dando a luz, en este caso, perdón, no dando a luz, a partir de Él, la esposa es amada y aunque ella es diferente a él la ama, que le da todo lo que es de él. Él la provee de todo lo necesario, él la cubre de todo lo necesario y a diferencia de Adán, él no le echa la culpa de lo que ella haya hecho, sino él asume su culpa y cuando Dios pregunta por ella, Cristo responde y dice lo que te deba yo ya lo pagué. Es el Génesis 1 y 2 era un prototipo de la obra de Cristo que haría por su iglesia. Él es representante, él responde por ella, aún nunca la culpa, sino asume su culpa y responde por ella. Entonces, con esto es una distinción clara. Dios está enseñándole al pueblo a distinguir por lo que Cristo vendría a cumplir para no revolver. Es muy diferente a como muchos piensan que tenía que venir el Mesías, un hombre así como nosotros, un hijo de David normal, porque entonces sería alguien igual de nosotros. Y entonces en ese sentido ya no podría su muerte ser infinita, sino igual como al mismo nivel de un hombre como nosotros. Pero al ser él hecho, haberse hecho hombre, pero ser Dios, hace que el valor de su muerte sea infinita y eterna. Esa es la gran diferencia. Comentábamos el lunes pasado, aun cuando un ángel hubiera muerto, se hubiera hecho hombre y hubiera muerto por nosotros, su sangre o el valor de su muerte no era infinita. Pero peor, ni siquiera hubiera podido soportar la ira de Dios sobre sí mismo, porque el ángel también es una criatura creada. Entonces aquí vemos la importancia que tenía esta distinción, que Israel aprendiera a distinguir lo creado por Dios de lo hecho por el hombre. Lo creado, el orden que Dios estableció de toda la creación iba a ir apuntando hacia un orden que Dios iba a revelar acerca de su plan redentor con Cristo y con su iglesia. Es Cristo quien asumió y es el nuevo Adán, y después de él entonces vino el Espíritu para dar a luz a la iglesia, ¿no? En cuestiones ya de, de, bueno, es lo mismo todo esto, cuidar, no distinguir semilla y semilla, no poner a arar, dice, un buey con un asno juntos. Este es otro elemento también de una actitud no solo de amor al prójimo, también es de amor a los animales. Es no pongas a un buey y a un asno juntos, porque no son del mismo tamaño, porque no tienen la misma fuerza, porque no caminan al mismo tiempo. A alguien le va a pesar más que al otro. Entonces, todas estas reglas es para mostrar lo equitativo, la igualdad, la proporcionalidad de lo que Dios siempre decía en su justicia. ¿Sí? Entonces, esta pureza que Dios pide en cuestiones de todo lo que se debe de hacer, apunta precisamente a todo lo que Cristo hizo. Ya lo de las telas ya lo comentamos y podemos decir como conclusión de este capítulo 22, Cristo es el esposo que purifica a su esposa, no al revés. No es la iglesia que purifica a Cristo, es Cristo que purifica a la iglesia. Hay un orden clarísimo ahí establecido. Y entonces es por eso que se le pide al pueblo respetar este orden para que ese orden, el pueblo entienda la importancia que tiene el que Dios se va a revelar con su hijo varón para para que a partir de él, de su costado, de su costilla, así como recuerden que
Eva salió de la costilla de Adán. Bueno, la iglesia salió cuando el centurión atraviesa el costado, o sea, la costado, costilla, es la misma palabra, y sale la sangre. Entonces esta idea justamente es la que hace que el centurión corrobore que él ha muerto. Es el momento donde con su sangre él ha purificado y la iglesia inicia justamente su santificación. Otro elemento que ya se da en el capítulo 23 es que no cualquiera puede entrar al santuario si no está puro. No debe de entrar cualquier moabita, justo por lo que les acaban de hacer en el desierto. O sea, se les impidió hacer guerra con ellos, pero ahora es otra regla, es una regla ceremonial. Es, vean la diferencia, esta es una regla ceremonial. No pueden tener acceso al templo ellos. Para eso están los sacerdotes, para eso están los levitas, quienes deben de cuidar esta santidad, pero también no puede entrar nadie con algún defecto físico. Vuelvo a insistir, fueron reglas ceremoniales para ese Israel de ese momento. El pueblo tenía que entender la importancia que tenían ellos como pueblo y la importancia que tenía esta santidad. ¿Por qué? Porque habían pueblos de alrededor que acostumbraban que las personas con algún defecto físico podían ser personas casi semidioses. Entonces tenían ellos que eliminar todas estas falsas ideas y eh, dar a entender cómo creó Dios. Realmente la carencia física no era un impedimento moral, sino era una manera de que el pueblo entendiera el orden correcto de la creación. O sea, cabe dentro de el mismo grupo de cosas que está diciendo Deuteronomio. ¿Cuál es el orden con el que Dios creó? Pues Dios te creó con dos ojos, con dos orejas, con dos manos. Cualquiera que no esté así no está en el orden correcto. Sin embargo, luego va a decir Dios cómo hay que tratar a los vulnerables. Entonces, para que vean, es primero Dios define el orden, qué es lo santo, qué es lo que debe ser, pero inmediatamente da la solución, la misericordia, la actitud. No significa que porque no puedan ellos operar dentro del templo sean menos. Si de todas maneras los demás que estaban completos tampoco podían acercarse si no eran de la tribu de Leví. Y los de la tribu de Leví, aunque estuvieran completos y perfectos, no podían entrar al templo si no eran de la familia de Aarón. O sea, vean que esta decisión divina de quién sí puede entrar y quién no, tiene todas estas categorías para que el pueblo distinguiera correctamente que tenían que depender de lo que Dios indicara, no de lo que a ellos se les ocurriera. Y aquí es donde entra. Sí estaban limitados los que tenían algún problema físico, pero no estaban exentos de las bendiciones que Dios tenía, bendiciones especiales que Dios tenía para ellos. Era una regla ritual, era una ley ceremonial también terminada en Cristo. ¿A quiénes se acerca principalmente Cristo durante toda su vida? Justamente a estas personas, a los cojos, a los ciegos, a los sordos. Justamente vean esta nueva manera en que Dios va a mostrar su santidad. Antes no podían acercarse a la santidad de Dios, pero ahora en Cristo la santidad de Dios se acerca a ellos. Y para dejarlos como están, no, para que recuperen como deberían de estar. Esta es la gran promesa que Dios tiene para todos nosotros. El día que Cristo venga por segunda vez, todos tendremos ya no cuerpos débiles, ya no cuerpos diferentes, ya tendremos cuerpos glorificados, ¿no? Que ya ni se enfermarán, ni tendrán debilidades, ni morirán. Entonces, esta es importante, hay una exclusión por la santidad, pero en Cristo hay una inclusión a raíz de que Él trae la santidad hacia afuera, ¿sí? En el antiguo pacto, la santidad, el pueblo no podía acceder a ella. En el nuevo pacto, la santidad ahora se extiende hacia ellos, va de adentro hacia afuera. Y también hay muchas reglas de higiene, cómo debían de cuando fueran al baño, o sea, todo esto son un grupo de reglas
para cuidar la santidad del lugar. Todo tiene que ver, volvemos, esas son reglas rituales, ¿sí? Eh, ¿Qué implican todas estas reglas? La necesidad de una pureza interna para que el pueblo pudiera ser quien, eh, eh, para que este pueblo pudiera cubrir los requisitos de que Dios pusiera su tienda en medio de ellos y la mantuviera ahí. En el momento que este pueblo se volviera impuro y no cumpliera estas reglas de pureza, la santidad de Dios se movía del santuario y ya no podía habitar entre ellos. Pero como ya vimos a qué apunta todo esto, según Deuteronomio mismo nos anuncia, Dios lo que está apuntando no es a la santidad y pureza externa, sino la santidad y pureza del corazón. Ahí está. Todo esto el pueblo tenía que aprender externamente lo que Dios estaba pidiendo internamente. De manera externa, el pueblo estaba aprendiendo pedagógicamente a cómo vivir, porque eso tenía que reflejar el cómo estaba su corazón internamente. Es por esto que ya en Cristo ya vemos que Él no se aleja de los leprosos, ya vemos que Él no se aleja de todos los impuros, sino al contrario. Justo Cristo viene por lo que Deuteronomio promete, por el corazón. Todo esto era una forma nada más de cómo mostrar la santidad, pero una vez llegado el cumplimiento en Cristo, esto ya queda cumplido, queda eliminado y ahora Cristo va directamente a lo que siempre se anunció, un nuevo corazón. También se pide que cuando le des prestado a tu hermano nunca le cobres usura. Esta es una economía pactual solo vigente para el pueblo del pacto otra vez, pero nos da un principio del amor al prójimo. Es tu hermano. Es tu hermano, ¿por qué tendrías que hacer negocios con él? ¿No? Si Dios te está llamando no solamente a no hacer negocios, sino a ser misericordioso con él. Se te pide como hermano no solamente darle lo que te pide, sino incluso ayudarlo en lo que necesita. Esa es la misericordia. Entonces aquí vemos este criterio también de mínimo, si tu hermano te pide prestado para una necesidad, obviamente, no pidas intereses, no seas usurero, es la palabra que utiliza, ¿no? Y por lo mismo, Dios le pide que todos los votos que hagan delante de Él, nunca Dios exige ni pide votos como obligación. Pero si los haces, cúmplelos. Entonces, por eso después Eclesiastés va a decir, mejor no prometas si Dios ni siquiera te lo está pidiendo. Pero si prometes, cúmplelo. Ahí está la diferencia. No es que el que prometa es mejor que el que no promete, ¿eh? ¿Quién es delante de Dios el que es agradable a sus ojos? Quien obedece sus mandamientos. Entonces no nos está pidiendo más que eso, prometer más que eso que nos está pidiendo, es eso. Pero si un día tú prometes más que eso, Él no te lo está pidiendo, pero ya estás entonces obligado a cumplirlo. No puedes usar el nombre de Dios en vano. Tienes que, como pueblo de Dios, cuando des tu palabra, cumplirla. ¿Por qué? Porque así es el Dios del pacto. Él cuando dice algo, lo cumple aunque todos los demás fallen, aunque todos los demás sean infieles. Así quiere Él que sea su pueblo del pacto. También va a hablar de esclavos y de cuando estén, obviamente, el trato que se le debe dar a ellos, si los esclavos o gente extranjera que viene huyendo de sus amos crueles piden asilo, él lo tiene que tomar y recibir, porque no debe de olvidarse que fue esclavo en Egipto. Y al principio los recibieron y les dieron asilo, aunque después el siguiente faraón fue cruel, pero el primer faraón que amaba a José sí los recibió y les dio asilo. Entonces, ¿qué significaba? Que además de ser refugio, también el pueblo debe de ser un lugar para promover esta libertad de los esclavos que vienen huyendo de sus amos. Entonces, todo esto tenía que ser Israel. Todo esto. ¿Quién cumplió todo esto?
es Cristo. Él es el que viene y dice, vengan a mí los que están trabajosos y cargados y a los que están esclavos del pecado, yo les daré libertad. Estos son los que son verdaderamente libres. Todo esto, eh, el Evangelio es el que precisamente viene a dar libertad a los cautivos, a los que están cautivos del verdadero cautiverio que está destruyendo a la humanidad, el pecado. ¿De qué sirve que seas libre de cuestiones políticas o de cuestiones económicas, que tengas libertad económica, libertad política, libertad social, libertad, si eres esclavo total del pecado? Aquí Cristo viene justo por el corazón y justo por la libertad última, la libertad máxima, la libertad del pecado. Él viene a liberar y no solo nos libera, nos coloca dentro de su pueblo, no solo nos coloca dentro de su pueblo, nos hace su familia. Y no solamente nos hace su familia, nos da todas las herencias y bendiciones del pacto, colocándonos como reyes y sacerdotes. Vean todas estas bendiciones que están incluidas todo esto. El capítulo 24, y ya con esto terminamos, va a hablar también del asunto del divorcio. Aquí es donde de alguna forma Moisés permite el divorcio por cuestiones difíciles del pueblo y Jesús lo va a explicar en el Nuevo Testamento diciendo, Moisés los permitió, pero no era porque fuera regla. Vean aquí, no era ley moral, era por la dureza de sus corazones. Es por esto que se permitió, pero no olviden, dice Jesús, el diseño original del Edén, el orden correcto. Entonces el divorcio es un accidente, no es un orden correcto. El orden correcto es el que está en el Edén, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y todo lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Entonces vean aquí que ya está haciendo un recordatorio Moisés de que hay esta concesión, pero no es una ley moral, es una regla ahora que van a entrar a, este, a la tierra prometida, es para el pueblo y tiene ciertas restricciones porque lo que está impidiendo es que por cualquier cosa se deseche a la mujer o que la tomen como si fuera propiedad del marido. Había ciertas restricciones para poder obtener el divorcio. También está el tema de las prendas y los préstamos. Y por último, el espigueo, la recolección de las espigas. Porque por ley, aquí por regla, se le pide que no coseches todo exhaustivamente todo tu terreno, sino que a propósito vayas dejando siempre partes para la viuda, para el huérfano, porque no debes de olvidar que esa cosecha que estás teniendo no es tuya, es la que Dios te dio. Es decir, es importante que todo el fruto o el salario de nuestro trabajo recordemos que no es todo nuestro, sino es lo que Dios nos ha dado y debe de haber una parte dedicada para las viudas, los extranjeros, los huérfanos, los necesitados. Esto siempre ha sido un criterio, no solo en el Nuevo Testamento, sino aquí lo vemos ya desde el Antiguo. Dejar esta parte no es porque seas bueno, es para que recuerdes que no es tuyo, sino es lo que Dios te da. Entonces no es un acto de mi bondad, es un acto de justicia. La ayuda al necesitado en el pueblo del pacto no apela a la bondad del ser humano, no hay nadie bueno, sino está apelando a la justicia del pacto, a que la tierra es de Dios, la bendición que te está dando Dios es de Él y Él vigila de los viudas, de todos los vulnerables. ¿Sí? Ese es por qué le dice Dios, porque recuerda que tú fuiste vulnerable y cuando tú me clamaste, yo te libré de Egipto. Si estos vulnerables claman a mí, yo también los voy a oír. Entonces, va a ser muy importante esta relación porque sale de la idea de la persona buena y la coloca Dios en la justicia del pacto. Eh, con esto vamos a terminar. Yo creo que con esto podemos cerrar que el pacto no solamente es santidad, también es juicio, también es justicia, también es misericordia, pero sobre todo es la gracia de Dios. Él quiso por sí mismo hacerse un pueblo
aunque este pueblo se va a comprobar con el transcurso de los capítulos, fuera infiel. Y él todo lo preparó y lo acomodó para que aún a pesar de su infidelidad, a través de todo este recorrido histórico, viniera aquel quien de verdad sería el primogénito, el hijo, el verdadero mediador del nuevo pacto y por el cual se cumplieron todas las prerrogativas del pacto desde Adán hasta él. Esto es nuestro Señor Jesucristo. Hasta aquí la charla.